Damos la bienvenida al economista Mauricio Pozo. Él fue ministro de Economía en los gobiernos de Lenín Moreno y de Lucio Gutiérrez. Economista Pozo, días de tensión ha vivido el país. Aparentemente la situación se va relajando un poco ante la falta de certezas de que el juicio político en contra del presidente de la República en la Asamblea avanzará. Esto ha significado inmediatamente una reacción en el mundo de las finanzas, del mundo internacional y una caída de aproximadamente 200 puntos en el riesgo país. Quisiéramos evaluar la situación económica combinando con la situación política del país en los actuales momentos. Muchas gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que nuestra realidad difiere de lo que acontece en otras economías. El caso de, por ejemplo, el Perú, que ha vivido un problema político en las últimas fechas, en los últimos años, con cambios de presidente y la parte económica ha seguido una ruta y no ha habido impactos, por ejemplo, en el riesgo país de esa nación. Tampoco ha habido cambios en los niveles de inversión extranjera, es decir, el manejo económico y los indicadores han continuado la ruta que se venía observando. ¿Por qué en el Ecuador no ocurre eso? Yo diría, en parte por los antecedentes, no tenemos un buen historial, hemos dejado de, por ejemplo, atender obligaciones de deuda en muchas ocasiones, y la última fue el 2008 de 2009, y los mercados saben de eso y se recuerdan de eso. Segundo, las finanzas públicas siempre están un poquito al filo de la navaja, y en este caso el movimiento del petróleo también tiene una incidencia. Subió a 1800 y pico el riesgo país, bajó 200 puntos, y la explicación que se puede comentar es que el uno es la normalización de la producción petrolera, que tuvimos, recordemos, una suspensión de la producción por los riesgos de que se produzca un embate del crecimiento del río. Y segundo, el tema de la pérdida de fuerza política que tuvieron en la Asamblea aquellos que promueven todavía el juicio y la destitución del presidente de la República. Ahí obviamente lo que estamos viendo es una vinculación mucho más estrecha de lo que hay en otras economías entre los acontecimientos políticos, un evento internacional como el que acabo de citar, y el indicador, en este caso, del riesgo país. Las finanzas públicas están muy apretadas, hay un crecimiento de atrasos, el déficit fiscal probablemente supere los 3.000 millones este año, no los 2.000. Hay necesidad de financiamiento por más de 7.000 millones, y con un riesgo país alto, salir a los mercados no tiene presentación. Y además tendríamos que pagar tasas sobre el 20%, lo cual políticamente sería un suicidio, y técnicamente tampoco es lo mejor. ¿Cuáles Por esa serían, razón, economista Pozo, las principales razones por las que en 2 años Guillermo Lasso no ha logrado consolidar mejor al país en materia económica de confianza y sigue Ecuador tan vulnerable y el riesgo país tan volátil? fíjese, su pregunta es muy atinente en el sentido de que el programa económico que se inició el año 2020 con el acuerdo con el fondo es el mismo programa que continuó el actual gobierno, obviamente con algunos ajustes que siempre hay que realizar. Y ha habido una especie de convalescencia y de mayor estabilidad en las últimas fechas. El gran problema es que esos beneficios macroeconómicos no han decantado a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía dice, ¿de qué me sirve a mí un aumento en las reservas internacionales, o de qué me sirve a mí un menor déficit fiscal si no hay medicinas en los hospitales, o hay inseguridad en las calles? Y eso obviamente incide en la lectura de la situación. Pero aparte de eso, los problemas de empleo, por ejemplo, los problemas de pobreza,
que son manifestaciones también de un manejo económico eficiente o no, no van a poder recuperarse si no crecemos mucho más rápido. Y no crecemos más rápido porque hay una serie de obstáculos, uno de ellos la debilidad del propio gobierno, otro la imposibilidad de mandar leyes de reformas económicas en la Asamblea y que sean aprobados, como el tema laboral. Tres, el tema de la inversión extranjera, que tampoco viene porque el riesgo país es alto. Entonces, todo eso ha hecho pues que se vea que a pesar de que se ha mantenido un programa, ha sido en los resultados insuficiente para poder entender de que efectivamente hay una situación macroeconómica algo mejor. A pesar Falta mucho por de esa hacer. disminución de aproximadamente un 10% en la cifra de riesgo país, esto no quiere decir que los mercados financieros se han abierto para Ecuador. Siguen los créditos con las instituciones bilaterales cerradas. A ver, si usted le ve como un crédito en condiciones adecuadas para el Ecuador, la respuesta es no existe esa posibilidad en este momento. Pero sí existe porque siempre van a existir inversionistas de mayor riesgo. Eso siempre existe en los mercados. Recordemos lo que se llamó en su momento los inversionistas buitres y los bonos basura, que son bonos de mayor riesgo y por eso pagan rendimientos más altos. O sea, si el Ecuador este rato decidiría o el gobierno decidiría salir a los mercados de emitir papeles, bonos, sí habría compradores. Lo que pasa es que le van a exigir que les pague el 22% por año. Imagínense lo que sería pagar el 22% anual en dólares. Además, es una pésima señal cuando hace pocos años tuvimos una renegociación de la deuda. Entonces, esa no es la vía ni le conviene al gobierno y me parece que es impresentable. Ya. Por Pero eso le quería decir, usted nos dice algo, economista Pozo, que no coincide con lo que señalan otros analistas. Muchos dicen que Ecuador no tiene grandes desafíos económicos, que el tema político es el problema, pero usted dice que la situación financiera de Ecuador es muy débil. a ver, el Ecuador ha avanzado de los 7.700 millones de déficit que tuvimos del 2020 por el tema de la pandemia. Pudimos bajar a 3.000, pudimos bajarle algo a 2.000, a pesar de que probablemente cerremos en cerca de 3.000, y ha habido recuperación de reservas, entre otros indicadores. Entonces, sí hay un proceso de convalescencia, pero no que no se crea que estamos bien. Ese es el punto. Estar bien significa empezar, por ejemplo, a generar superávit fiscales, que crezca la inversión extranjera por encima del 1% del PIB al 2 o al 3 que no tenemos, y poder colocar papeles de deuda al 10%, perdón, tal vez al 8 o al 10 en los mercados internacionales, lo cual también es imposible. Entonces, caímos en un hueco, no hemos vuelto al periodo previo, eh, pero estamos mejor que cuando estuvimos en la pandemia, de eso no hay la menor duda. Entonces, es todo relativo, o sea, ¿contra qué está comparando usted? Pero no podemos decir de ninguna manera que el tema ya se cumplió. La economía y el manejo de la economía tiene que ser algo permanente, constante en el tiempo. No es que yo ya llegué y me olvidé. Y además, estar muy claros de que en el Ecuador los eventos políticos tienen una gran incidencia en el tema económico. Es parte de lo Y mejor coincidiendo con algunos, sí hay eso. es ¿Perdón? parte de lo mejor el bajo índice de inflación. Se reportó para febrero apenas un 0,02%. Fíjese, hace algunos meses atrás, cuando se disparó la inflación internacional por la guerra y todo eso, yo llegué a mencionar en algún artículo inclusive del tema de la inflación en el Ecuador que no iba a ser el problema. Nunca, y no va a ser el problema, entre otras razones, por estar dolarizados. ¿Por qué la inflación en otros países de moneda dura, en Inglaterra llegó al 14% al año, en los Estados Unidos llegó al 9% y en Ecuador no? La tasa más alta que tuvimos aquí fue del 4%. ¿Y por qué no llegamos a tasas más altas? A pesar que teóricamente un país sin moneda tiende a compaginar precios internos con los precios internacionales.
¿Por qué? Porque primero, no toda la economía es de bienes transables, o sea, no todo comercia internacionalmente. Los servicios no se comercian internacionalmente, uno, etcétera. Dos, hay precios fijos en el Ecuador. Todavía hay el precio de las tarifas del está fijo, el precio de los derivados de combustible está fijo, los salarios, que es de otro precio, está fijo, es decir, tiene muchos indicadores importantes que no pueden moverse y por lo tanto no pueden compaginar lo que pasa en el mercado internacional. Y tercero, el crecimiento económico no le da para eso, porque para usted tener inflación necesita demanda, necesita una demanda más intensa que no hemos tenido por una economía que crece muy poco. Entonces, todo hecho a eso que la inflación sea baja, pero mientras nosotros estemos dolarizados, yo le diría, la inflación no va a ser el problema del Ecuador. El problema del Ecuador va a ser crecimiento económico, empleo y pobreza, que no son pocas cosas, obviamente. Ahora, nos da la idea que políticamente el presidente Lazo, su gobierno, se salvan, utilizando términos boxísticos, por la campana, con las justas. Pero hay mensajes que se han dado desde diversos sectores del país, sin que en esta ocasión se sume esa fuerza de las calles, como lo llaman los políticos y los activistas. La cuestión es, ¿está escuchando algún mensaje Guillermo Lazo? ¿Está dando algún golpe de timón? A ver, no tengo una respuesta tajante a su pregunta. Creo que hay algunas acciones que eh, fueron en la dirección correcta. El cambio del gabinete que produjo, por ejemplo, en el ministro de Gobierno, creo que fue una buena decisión. Creo que el actual ministro eh, es una persona con más seniority, tiene buena experiencia, trabajó en la asamblea a su tiempo, y esto, Henry Cucalón me está hablando, y eso le da un espacio de negociación mejor. Creo que eso es positivo. Obviamente creo que es todavía insuficiente. Y insuficiente en el sentido de que yo creo que debería generar un equipo de trabajo que le abra canales con otros sectores, inclusive con la misma asamblea, y que no esté rodeado de los mismos, porque si no es un pase de mano nomás, o sea, aquí no vamos a mejorar grandemente. Entonces, ha habido algunas acciones de esta naturaleza. Creo que esta posición de los indígenas, donde han dicho que no hay paro, pero yo hasta no ratificar en el tiempo no estaría tan seguro de eso. Pero ahí sí la posición del gobierno es firme, y por alguna razón no se da ningún paro, podría ser positivo para el gobierno, podría ser una ganancia política que le puede ayudar a Lazo, lo que significaría que va sorteando los obstáculos a pesar de que está moviéndose al filo de la navaja, como se dice. Pero de todas maneras, ahí tiene, pero siguen otras cosas que no están en la línea adecuada. Fíjese, el Ecuador necesita una reforma laboral, no el gobierno. ¿Cómo empujamos eso? ¿Cómo movemos eso? El cambio de mano en la propiedad de ciertas empresas no es inversión extranjera. La inversión extranjera es algo que usted aumenta patrimonio interno. Es decir, si el banco X se vende a un extranjero, lo que ocurre ahí es que el propietario del banco recibe su plata por la venta de las acciones y esa plata normalmente queda afuera. Y lo que hemos cambiado es el propietario. Pero no ha habido un cambio, un aumento de patrimonio, es el mismo patrimonio. Si viene otro banco Economista. al Ecuador, o viene otra empresa láctea, o viene otra empresa azucarera, o otra empresa, o se forma una empresa de aviación nacional con capital extranjero, qué sé yo, ahí sí estamos hablando de inversión extranjera. Caso contrario, es un cambio de mano. Economista Pozo, más allá del desarrollo de la capital de la República y de la capital económica de Ecuador, Guayaquil, en el resto del país, hablo por Cuenca, se siente la necesidad de un cambio, un giro en cuanto a desarrollo, cambiar de ese desarrollo asimétrico a un desarrollo más homogéneo del país. Y en esto, si bien conocemos que la reliquidación cuatrimestral que se hace de los gobiernos autónomos es algo prácticamente automatizado, indexado,
habrá 174 millones de dólares más que se entregará a los gobiernos descentralizados. ¿Qué tan significativo es esto? Bueno, el gobierno ha hecho mucho ruido con la entrega de más fondos para esto, más fondos para acá, que más fondos para los gobiernos seccionales. A mí, en base un poco ya a la experiencia que he tenido en estos temas, eh, creo que es equivocado pensar que porque le echamos más plata a la salud, a la educación, o le damos plata más a los prefectos o a los alcaldes nos va a ir mejor, o va a haber mejores servicios públicos. Hay un problema terrible de gestión pública. La administración de los fondos públicos son muy mal manejados. La calidad del gasto público es muy mal. Y si no mejoramos eso, usted le echa más plata y a veces termina siendo peor. El gobernador de Porque la SUAY termina, ayer decía con respecto a este tema que pedía a los prefectos, a los alcaldes, menos inversión en shows artísticos y más obras, más servicio para la gente. es un tema, y es un tema difícil de controlar también, porque usted puede algo muñequear en el Ministerio de Economía, pero si se mete mucho, le dice que está interfiriendo con la autonomía municipal o que está entrando en temas que no le corresponden, pero está alejando el control del gasto y a veces cuando hay más plata también los desvíos de recursos para actos de corrupción también se alientan. Entonces, que no crean que porque le dan más plata van a estar mejor o vamos a tener mejores servicios. Hay que mejorar mucho la gestión y no solo en los gobiernos seccionales, eso ocurre mucho en los ministerios, ocurre en las entidades ejecutoras, en los hospitales. Es larga la historia y eso no se va a arreglar si usted no hace una depuración en general de la burocracia, pero para eso usted necesita muñeca política que no le veo al gobierno en esa línea. ¿Y qué sensación tiene usted sobre esos anuncios hechos también por el ministro de Economía en el sentido de que la deuda pública ha disminuido, ha caído? Bueno, el saldo de la deuda se mantiene más o menos estable. Lo que ocurre es que cuando usted no le mueve el saldo de la deuda y la economía crece, la relación deuda-PIB baja. Y eso es lo que está pasando. ¿Ya? Pero sin duda la estructura de la deuda se ha mejorado, porque ahora casi la mitad de la deuda externa, por ejemplo, es con los multilaterales. Y esa es deuda a largo plazo con tasas de interés baja, que no era la realidad hace unos 3, 4 años atrás, de donde había una participación, por ejemplo, de bonos privados mucho más importante y en una estructura mucho más cara. Entonces le hemos quitado un poco de presión de liquidez al presupuesto, lo cual es bueno. La economía, al rato que crece al 3 o al 4 y la deuda no baja, pero no se mueve, la relación mejora. Entonces, esa es un poco la explicación de lo que ha ocurrido en temas de endeudamiento. Para finalizar, economista Pozo, quisiera citar una declaración que nos pareció muy delicada, hecha el día de hoy en este medio de comunicación por Cristian Zurita, un prestigioso periodista, un periodista de quien creemos en su independencia y en su rigurosidad. Él señaló que de acuerdo a las investigaciones que él ha hecho, no aquellas un tanto escandalosas que se han divulgado en el país de diversas maneras, el presidente Lasso debería renunciar, que él efectivamente tuvo una acción muy cuestionable en el caso de Danilo Carrera, que eso es lo que él debería hacer, pero que el sistema constitucional no lo va a permitir por la acción que tendrá que interponerse, sobre todo por la Corte Constitucional. Pero ha señalado que si Lasso sigue gobernando, como parece que será la figura, él estará marcado por una debilidad orgánica de su gobierno por los próximos 2 años. Cómo, de alguna manera, fortalecer esa situación que aparentemente se le viene al gobierno. El gobierno tiene que desprenderse y alejarse de las situaciones estas, no para quitarse responsabilidad, sino para que se defiendan los temas por su propia vía. Si hay problemas de personal cercano al gobierno, que fueron del gobierno, o alguna situación de personas cercanas en el parentesco, pues creo que hay que separar las cosas y que actúen las entidades de control, y actúe la justicia y actúen todos los que tengan que actuar para que el gobierno pueda mostrar su independencia. Y si hay acusaciones directas, defenderse como tiene que defenderse como cualquier
instancia como cualquier ecuatoriano. Pero obviamente esto es un tema que se suma a la debilidad que ya tiene el gobierno, que es la debilidad donde lamentablemente a mi criterio se ha abierto frentes en todas partes, en lugar de buscar alianzas. A veces en política a uno le toca comer en una mesa con los que no le gusta mucho comer, pero le toca. Y eso es parte de la política, así funciona aquí en otras partes del mundo igual. Yo creo que eso le ha afectado. La estructura con los que ha estado en el gobierno no es una estructura abierta que también le ha generado ciertas limitaciones. Creo que hay todavía un problema de comunicación, que no han sabido vender bien algunas acciones de gobierno. Y ahora se suman estos temas que usted bien menciona. Así que es algo más. Pero yo, en lo personal y como ecuatoriano, yo creo que el gobierno tiene que mantenerse. O sea, yo no soy de ninguna manera partidario a un cambio de gobierno, pero sí debe demostrarse las cosas como tienen que demostrarse y las entidades de control tienen que actuar como tienen que actuar. Gracias, economista Pozo. Muchas gracias. El economista Mauricio Pozo fue ministro de Economía en los gobiernos de Lenín Moreno y Lucio Gutiérrez.